Son las 12 en Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana. COPE, estar informado. España se llena de palmas blancas en este domingo de Ramos, en el que la borriquilla procesiona a esta hora por varias ciudades. Ana Huertas. Por ahora, Cristina, el tiempo está respetando. Una de las procesiones más significativas de hoy es la borriquilla de Valladolid. Ahora mismo se encuentran procesionando acompañada por los más pequeños, las cofradías infantiles, para dar la bienvenida al paso con sus palmas. Que escuchamos es en Málaga. Ya han amanecido mirando al cielo y parece que solo la cofradía de la Pollinica ha decidido salir a la calle a pesar del pronóstico meteorológico. Hace escasos minutos, pétalos rojos caían sobre el trono Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén, dirigiéndose hacia una calle Larios repleta de fieles y palmas blancas. Y otra de esas procesiones es la de Elche, que fue declarada de interés turístico internacional en 1997. En ella participan alrededor de 60.000 personas portando las palmas blancas artesanales muy famosas allí en Elche. En la mañana del fin de semana hemos hablado con el alcalde de Elche, Pablo Ruiz. Es una manifestación de fe y de tradición, ¿no? Uno no va a ver la procesión, se participa en la procesión delante del paso de la burrita, ¿no? Como decimos en Elche, de llamar al Señor, a Jesús triunfante. Y porque es una procesión en la que participamos, nadie va a ver la procesión. Se van incorporando, ya te digo, las cifras son brutales, 50, 60, 70.000 personas. En Reino Unido continúa la conmoción tras el anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton, de que está recibiendo quimioterapia por un cáncer. Lo ha hecho en un vídeo publicado a través de sus redes sociales que pone fin a todas las especulaciones que se han lanzado estas últimas semanas sobre su estado de salud. Un formato poco habitual que para los expertos en comunicación puede marcar un precedente. Manu Herráez. El vídeo es un formato nuevo que rompe con el protocolo habitual en la Casa Real Británica. Una grabación donde la princesa Catalina aparece sola, sentada en un banco en la calle con un jardín de fondo. Es un canal poco habitual que para el experto en comunicación Julio García Gómez marca un precedente. Estamos ante nuevos tiempos, es un punto y aparte en la comunicación. Hasta ahora no se ha hecho bien comunicación de crisis. Y a partir de ahora, con este gesto que hace Kate, que podríamos decir que es la nueva Diana de Gales, por el cariño y el afecto que va hacia los ciudadanos, sí que hay un punto y aparte. Se conoce la enfermedad de ella, pero ahora se decide, los asesores y ella personalmente, que haya una política de comunicación cercana, humana, próxima. A pesar de todo el ruido que ha generado, el cáncer de la princesa Catalina ha provocado también una ola de solidaridad entre los ciudadanos que ayudará más a la Casa Real Británica a la hora de poder llevar el tema con la privacidad que han pedido a los medios. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Ya acaba de concluir la carrera de Moto3 con triplete español en el podio. Ignacio Arzuaga. Daniel Holgado ha quedado en primera posición en el Gran Premio de Portugal y se mantiene también como líder en solitario. José Antonio Rueda e Iván Ortola han completado la primera línea de la carrera. En un cuarto de hora comienza la salida de Moto2 y a las 3 de la tarde la carrera de MotoGP. En baloncesto se están jugando 2 partidos de la Liga CB. Todavía no ha comenzado el Lenovo Tenerife Canarias y en el descanso Palencia Real Madrid. Dani Blánquez, ¿cómo va el partido en el pabellón municipal de Palencia? Restan 4:04 para llegar a ese intermedio. Empiezan a abrir brecha los blancos que no están dando lugar a la sorpresa en este duelo entre el líder y el colista de la Liga Endesa. De momento, Thunder Palencia 20, Real Madrid 32. Y también está en juego la final de la Copa de la Reina entre Zaragoza y Valencia Basket. Por el momento el partido está en el segundo cuarto, minuto 4. Gana Valencia Basket 28, Zaragoza 18. Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina. Ana Huertas, que ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí seguimos en la mejor hora, la última de fin de semana de COPE. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE, estar informado. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y
y el árbol conmovido allá en su seno. A la niña una flor dejó caer. Esta semana, porque también los oyentes hacéis el programa, me escribía una seguidora, Cristina Susana, para decirme, ¿por qué no habláis de Cuba? Y es verdad. Están ocurriendo cosas muy graves en la isla y por mor simplemente de la moda informativa o porque Ucrania se lleva los focos o se los lleva lógicamente la Franja de Gaza, no mencionamos que hay protestas serias y enormes dificultades en algo tan cercano para nosotros como Cuba, porque recordemos que hasta 1898 en el Parlamento español se sentaban los diputados cubanos. Vamos a ver qué está pasando. El detonante, al parecer, de las protestas han sido los apagones eléctricos que se sufren en muchos puntos de la isla y que en algunos casos llegan a provocar la ausencia de luz eléctrica durante 20 horas y la escasez de alimentos y, por supuesto, la muy larga falta de libertad. Son protestas que recuerdan las de 2021 y el régimen ha respondido con la misma carta de siempre, la represión. Vamos a conocer qué está pasando y cómo está la situación una semana después del inicio de las protestas. El padre Alberto Reyes es párroco en la provincia de Camagüey, en el este de la isla. Don Alberto, muy buenos días. Buenos días. Hace una semana que estallaron las protestas. ¿Cómo está la situación? Ahora calmada, o sea, las protestas van y vienen, o sea, después de las protestas del 11 de julio de hace 2 años, que fue, digamos, la protesta generalizada en todo el país, el grito de pidiendo libertad en todo el país, a partir de ahí las protestas han continuado, yo diría que ininterrumpidamente, pero en distintos sitios, no de un modo tan generalizado. Entonces, a partir de allí ha habido momentos en que distintos lugares han salido a la calle masivamente a protestar. El último caso ha sido Santiago, Bayamo, el fin de semana. De momento todo está ya, digamos, sereno, tranquilo, pero esto es algo que se repetirá y se repetirá porque yo creo que ya la gente se ha ido dando cuenta que no tenemos nada más que esperar. Es decir, esta situación no va a cambiar, este gobierno no va a sacar esta isla de esta crisis, este gobierno no va a garantizar nunca la libertad que necesitamos. Entonces, de momento, el único mecanismo que tenemos es salir a la calle a protestar. Ahora, en este momento, que yo sepa, no hay ninguna protesta en activo. Pero esto, es decir, seguirá ocurriendo. ¿Y qué ha pasado esta semana? ¿Por qué ha salido la gente? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que han gritado? A ver, la situación es insoportable. A ver, la problemática de la alimentación es muy grave, o no hay, o los precios son muy altos, muchas veces incosteables para mucha gente. La escasez de medicina es terrible porque hay una ausencia de medicinas incluso que son vitales para el mantenimiento de la vida, y ciertamente, como tú decías, están los cortes de luz, que son todos los días, varias veces al día, de muchísimas horas, desesperante. Entonces, cuando se une un apagón, el calor, los mosquitos, niños que no pueden dormir, padres que se pasan la noche abanicando a sus hijos a ver si los refrescan un poco, al otro día está todo el mundo en casa muerto de sueño. Es decir, la vida se hace insostenible. Entonces la gente, pues ciertamente gritó electricidad y comida, la gente gritó tenemos hambre, pero la gente gritó libertad. Porque este pueblo se da cuenta que el problema no es la comida, el problema no es la medicina, no es la electricidad, el problema es la falta de libertad que hay en este país. Entonces también pues se gritó esto, queremos libertad, porque no la hay. El régimen dice que la culpa es las sanciones de Estados Unidos. A ver, si en Cuba un árbol se le cae una hoja, es culpa de Estados Unidos. Y si se cae un pajarito de un nido, es culpa de Estados Unidos. A ver, es el mismo discurso de siempre, el discurso retrógrado de siempre, que nadie se cree. Además,
también tendríamos que tener en cuenta una cosa. Si en 65 años no hemos sido capaces, con toda nuestra retórica, de superar las sanciones de Estados Unidos, es que somos incapaces. Es decir, suponiendo que sea verdad que las sanciones de Estados Unidos, si en 65 años no hemos sido capaces de encontrar una salida de una crisis con todos los países que nos rodean, entonces, es decir, una de las cosas que a mí me molesta mucho, es que nos traten como estúpidos, como si este pueblo no pensara, como si no se diera cuenta. Pero es su modo de obrar, cosa que nadie se cree, también porque desde Estados Unidos ha dejado clarísimo muchas veces que a la hora de dar, por ejemplo, suministros a Cuba y facilidades a Cuba, las puertas están abiertas, lo que Cuba tiene que pagar. Lo que no van a dar es un préstamo, porque ya los gobiernos saben que Cuba pide, promete y después no paga. Entonces, pero si Cuba quisiera en este momento importar de Estados Unidos cualquier cantidad de medicinas, comida, tecnología, lo que sea, las puertas están abiertas y eso está claro, lo que hay que pagar. Entonces, a ver, es el modo de no enfrentar la verdad y decir el problema somos nosotros. El régimen ha respondido a las protestas de esta semana en Cuba con represión y con detenciones. ¿Saben algo de quienes han padecido esta reacción? Yo no, porque a mí no me queda cerca como lugar y aquí la información es muy limitada. Siempre hay detenciones. Esta vez no ha habido una reacción violenta de parte de los mecanismos represivos. De hecho, mucha gente gritó en la cara de los policías y ellos no hicieron nada. La táctica en ese sentido ha cambiado, diferente a la del 11 de julio, que Díaz-Canel dijo la orden de combate está dada y mandó a mucha gente a dar golpes a los manifestantes. Esta vez no. Pero ciertamente siempre después que pasa la marea, hay detenciones y detenciones que van uno por uno y los van encerrando, sobre todo a los más líderes, como siempre. Pero yo no tengo datos concretos, ni nombres concretos. Nos está resultando muy difícil establecer el contacto con Cuba porque se está cortando el acceso a Internet. ¿Qué impresión tienen sobre la solidez del régimen de Díaz-Canel ahora que han muerto los Castro? Bueno, está Raúl Castro vivo todavía, que sepamos, y ellos son los que tienen el poder. A ver, Díaz-Canel no tiene ningún poder. O sea, el poder lo tienen los Castro y muy bien controlado. Díaz-Canel es el rostro, es la cara, pero no es el que decide absolutamente nada. A ver, mi opinión es esta. Esta revolución fracasó y esta revolución ya terminó, ya dio todo lo que iba a dar, ya prometió todo lo que iba a prometer y ya generó toda la esperanza que pudo generar en un momento. Esto en realidad ya terminó, la gente lo sabe, el gobierno lo sabe, pero hay una estructura de poder montada que es difícil de desmontar y que es celosamente defendida por los que tienen el poder. Pero esto es cuestión de tiempo, en realidad esto es cuestión de tiempo. Podrá ser cuestión de un mes o de 10 años, esperemos que no, pero esto ya terminó. Como proyecto, como utopía, como ilusión, en realidad ya terminó. Padre Alberto Reyes, ¿a usted no le da miedo hablar así? A ver, yo suelo decir que, yo me considero una persona miedosa, pero, yo me he ido entrenando a mí mismo en lo que se llama huir hacia adelante. Entonces, mi ejercicio ha sido que el miedo no me secuestre, es decir, yo no miro al miedo. Yo simplemente me digo que el miedo no me secuestre. Tengo una amiga mía, española, psicóloga, que es muy interesante como persona, y a ella le gusta mucho viajar, pero le dan miedo los aviones. Y cuando ella habla,
de cuando ella viaja, ella dice, mi miedo y yo fuimos al aeropuerto, mi miedo y yo nos montamos en el avión, mi miedo y yo viajamos juntos, mi miedo y yo, pero es decir, lo que mi amiga dice es, yo no voy a permitir que mi miedo a los aviones me impida viajar. Y yo digo lo mismo, es decir, yo claro que tengo miedos e inseguridades como todo el mundo, no me considero yo más valiente que otras personas, pero en lo que sí he crecido, y creo que he crecido mucho en eso, si algún mérito tengo es eso, en huir hacia adelante, le llamo yo, en no dejar que mis miedos me secuestren. Me muevo más por lo que mi conciencia me dice que tengo que hacer. Y si eso que mi conciencia me dice que tengo que hacer me da miedo, pues se hace con miedo, como mi amiga. Es el padre Alberto Reyes, párroco en la provincia de Camagüey. No queríamos dejar pasar lo que ha ocurrido a lo largo de la semana pasada en Cuba y este era un buen momento. Muchísimas gracias por hablar con Fin de Semana, don Alberto. Rezamos por usted y gracias por haber hablado con este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno. Cuántos sufrimientos en tantas partes del mundo. Y a pesar de ello, vivimos una era fascinante, porque se mezclan acontecimientos históricos trágicos, como ha ocurrido siempre, con una época de revolución tecnológica, por ejemplo, en la que se habla de inteligencia artificial, de mirar al espacio en busca de formas de vida y lugares en los que vivir. Es un momento en el que el futuro resulta más prometedor que nunca. De todas formas, nosotros, en lugar de mirar al futuro, ahora vamos a mirar al pasado, porque es interesante también en busca de claves para entender quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. La capacidad de adaptación del ser humano al entorno es realmente admirable, porque no siempre anduvimos sobre dos piernas, no siempre comimos carne, no, ni fíjate, no siempre sudamos tanto como hoy. Es realmente impresionante conocer cómo el organismo ha ido evolucionando, adaptándose a las circunstancias que le han rodeado y que nos han permitido estar aquí. Yo hablando y tú escuchando, en definitiva, comunicándonos. De esto quiero hablar con nuestro siguiente invitado, don Juan Ignacio Pérez Iglesias, es biólogo y catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco. Don Juan Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días. Primates al este del Edén es su último libro. Me llama muchísimo la atención el título. ¿A qué Edén te refieres? A la selva tropical me refiero, sí. Es una metáfora, lógicamente, ¿no? Lo que he querido reflejar con la metáfora es que nosotros tenemos unos antepasados que, por cierto, compartimos con los chimpancés, también son antepasados de los chimpancés, que vivieron en selvas tropicales. Y en las selvas tropicales es un entorno, vamos a decir, cómodo, satisfactorio bueno, en este momento para los chimpancés y en su momento para nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que hubo una zona en el este de África de la que desapareció esa selva y, en cierto modo, lo que yo pretendo reflejar con el título es que al desaparecer la selva, nuestros antepasados fueron metafóricamente, insisto en la idea, metafóricamente expulsados de ese Edén que era la selva, porque la selva dejó de existir en esa zona, ¿no? Y en esa zona precisamente evolucionó nuestro linaje, el linaje humano. O sea que entonces, ese, vamos a decir, contratiempo climático influyó definitivamente en nuestra historia y lo mismo hasta nos favoreció. Bueno, desde luego que influyó definitivamente es así, o al menos tenemos todos los datos para pensar que es así. Y en cuanto a la adquisición de determinados rasgos muy importantes en nuestra especie, efectivamente nos favoreció. Porque esto, lógicamente, a priori no se puede saber, pero ahora visto con los ojos del presente, lo que sabemos, por ejemplo, es que al cambiar nuestra dieta, porque, como bien ha dicho antes, no siempre hemos comido carne, empezamos a comer carne, o al menos a hacerlo de una forma
importante, porque pues nuestros antepasados probablemente sí comían algo de carne, pero muy poca, era casi anecdótica en su dieta. En el momento en el que nos quedamos sin ese entorno selvático y empezamos a colonizar la sabana, pues este es un medio donde abundan los ungulados y grandes herbívoros que proporcionaban carne. Y entonces esto, que aparentemente puede resultar algo casi anecdótico, pensar, pues sí, hemos cambiado de pasar de una dieta más de frutas a una dieta en la que la carne empieza a ser importante y puede, como digo, ser anecdótico. Resulta que esto muy probablemente fue la clave que permitió que dispusiésemos de la suficiente cantidad de energía como para tener un cerebro, un encéfalo tan grande como el que tenemos y tan poderoso. Y esto, lógicamente, sí nos define como especie. Hay unos cuantos rasgos que nos definen, algunos de los que ha citado al principio, por ejemplo, como lo del sudor o lo de andar sobre las dos extremidades inferiores, sobre dos piernas, pero yo creo que lo más prominente que tenemos es la cabeza, es el encéfalo, la tenemos extraordinariamente grande, y esto no hubiera sido posible casi con toda seguridad si hubiéramos mantenido una dieta como la que mantenían nuestros antepasados, basada sobre todo en fruta y en hojas. Qué interesante. El cambio del entorno, ese entorno selvático a la sabana, favoreció que nos incorporásemos, que anduviésemos sobre dos piernas, el bipedismo, y desarrollásemos la capacidad de correr. ¿Esto es anterior o posterior al cambio del encéfalo? O sea, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Realmente. Son procesos que ocurren en cierto modo, realmente antes del crecimiento del encéfalo se produjo la bipedestación, la capacidad, realmente nuestros antepasados en la selva ya eran bípedos en el sentido de que se podían desplazar sobre dos piernas con relativa facilidad, pero andaban sobre todo por las ramas, o sea, y yo suelo decirlo así, ¿no? Se iban por las ramas, ¿no? Lo que pasa es que al adentrarse en territorios más abiertos, con menos arbolado, esa capacidad para desplazarse sobre dos piernas se acentuó y fueron capaces de desplazarse más rápida y más ágilmente. Lo que ocurre en ese entorno es que es un entorno muy cálido. Si no hay árboles no hay sombra, y por otro lado, si uno se dedica a cazar tiene que correr, o si se dedica también a conseguir carcasas, a conseguir carroña de animales que han podido cazar otros depredadores, tiene que correr, tiene que andar rápido, y eso fue posible, entre otras cosas, porque desarrollaron una capacidad muy grande para disipar calor, para refrigerarse, y esta es la razón por la que somos una especie que produce una cantidad enorme de sudor, porque el sudor es un mecanismo muy eficaz para regular la temperatura del cuerpo. Y esto para nosotros fue una ventaja. Esta es la razón también por la que tenemos una piel prácticamente en la que prácticamente no se percibe vello corporal. Al lado de cualquier otro primate somos primates desnudos, ¿no? Sí. Y esto es porque de otra forma el sudor se hubiera evaporado en el vello y no hubiera retirado calor del cuerpo, no nos hubiera servido para refrigerarnos, ¿no? Todo esto es previo al gran crecimiento del encéfalo. El encéfalo empieza a crecer verdaderamente cuando todos estos rasgos ya se han desarrollado en buena medida, y gracias a eso ya nos convertimos en cazadores competentes y empezamos a consumir carne de una forma más significativa que antes, ¿no? Más importante que antes. Y eso es lo que permite después el crecimiento del encéfalo. Nuestros antepasados de hace 3 millones de años o 4 millones de años tenían un encéfalo de aproximadamente 350 mililitros, o sea, un tercio de litro, y nosotros lo tenemos de 1.300, o sea, lo hemos multiplicado por 3 o por 4, ¿no? El volumen, que es muchísimo. Y ya de suyo los primates tienen una cabeza grande, un encéfalo grande. Nosotros lo tenemos mucho más grande. Me he quedado sorprendidísima al ver en sus notas, don Juan Ignacio Pérez Iglesias, que el ser humano excreta unos 15 litros de sudor al día. No, puede llegar a eliminar 15. Puede llegar a eliminar 15 litros. No que lo hagamos habitualmente. Sí. No.
sin querer y sin darnos cuenta, eliminamos medio litro diario de sudor. Sin querer y sin darnos cuenta. Esto ya me parece impresionante. Es mucho, sí, es mucho. Pero claro, salvo que estemos trabajando, haciendo un ejercicio físico importante durante mucho tiempo, llegar a los 15 litros no es realista, pero se puede llegar a los 15 litros. Lógicamente esto exige reponerlos junto con las sales. Ojo, esto es importante. Pero sí, es la capacidad que tenemos, sí, y en esto somos únicos, porque el sudor como mecanismo de refrigeración es muy minoritario en el mundo animal. La mayor parte de los vertebrados que regulan la temperatura, que son aves y las aves y los demás mamíferos, lo hacen jadeando. Es cierto. Se evaporan el agua que hay en su superficie respiratoria. Esto, cualquiera que tenga perro o vea perros con frecuencia se dará cuenta de que los perros, por ejemplo, jadean mucho. Y lo que hacen al jadear, no jadean porque estén cansados, jadean porque tienen que refrigerarse. Esta es la razón por la que jadean así. Y las aves también hacen unos movimientos parecidos al jadeo con el mismo propósito. Y nosotros en esto somos muy especiales, porque en vez de utilizar las superficies respiratorias para refrigerarnos, utilizamos la superficie de todo el cuerpo. Y esa es la razón por la que producimos tanto sudor. La verdad es que resulta apasionante meternos en aquel pasado ancestral y hay un papel fundamental en el uso del fuego, ¿verdad? Por razones sociológicas y por razones fisiológicas. ¿Qué papel tuvo el fuego? Bueno, el fuego, hay mucho debate con relación al momento en el que se empezó a controlar para cocinar. Pero hay algunos investigadores que piensan que ya hace 1,5 millones de años los seres humanos, eran seres humanos o protoseres humanos, porque eran de nuestro mismo género, eran homo, pero no eran homo sapiens, ya empezaron a utilizar el fuego para cocinar, y esto facilitó mucho todo a lo que me he referido antes, lo de sacar un mayor aprovechamiento de la comida, porque al cocinar los alimentos se digieren mucho mejor, se ablandan, se hacen más fácilmente digeribles, y entonces hay que dedicar menos esfuerzo a digerirlos, menos tiempo también, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Uh-huh. Otros creen que esto hay que retrotraerlo mucho más cerca del presente, pero ojo, todavía estamos hablando de igual 700.000, 800.000 años, y algunos incluso creen que es más reciente. Yo soy de la opinión que al menos hace 700.000 años ya se utilizaba, en algunas zonas se utilizaba el fuego para cocinar, y esto es muy importante por lo que digo, porque proporciona una ventaja, porque el alimento se digiere mejor y por lo tanto se aprovecha mejor, y se dispone, curiosamente, de más tiempo también para utilizarlo en otras actividades, que no sea solo comer, ¿no? Hay que pensar que un chimpancé, un gorila, por ejemplo, utilizan una parte del tiempo diario enorme en comer, porque necesitan comer bastante cantidad para sacar la energía que necesitan, y nosotros podemos comer durante mucho menos tiempo. Pero volviendo al fuego, claro, no es solo la cuestión de la cocina, también está la cuestión del fuego como aglutinante social, o que lógicamente es muy importante, porque las reuniones alrededor del fuego, por un lado porque el fuego permite ahuyentar posibles depredadores, y esto también permitió pasar de dormir en los árboles a dormir al suelo, que no es ninguna tontería. Y luego porque es un foco de reunión, ¿no? De encuentro entre las personas que forman parte de una misma comunidad, ¿no? Una colectividad. Entonces, por supuesto, el fuego es un elemento muy importante. Tecnológicamente yo creo que es la primera tecnología que, después de las herramientas de piedra, seguramente es la primera tecnología de las importantes que hemos desarrollado. Uh-huh. Pues si quieres conocerte más, si quieres saber de dónde vienen tus destrezas y tus capacidades, cómo te has desarrollado desde primate a ser humano, este es tu libro, Primates al Este del Edén, de don Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología. Fascinante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Y ha llegado el momento que yo esperaba del programa. Ese momento que nos une a él y a mí. Ese momento que une a los que van a estar juntos en el infinito. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes. Comenzamos con una noticia de última hora. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol. Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares. Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil. Dice nuestras fuentes que en este momento, insisto, y me han subrayado, en este momento... Lo último, Fausto, es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación? Está en la República Dominicana. A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales. ¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación? COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La Semana Santa se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya porque tú eres quien la siente. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. ¡Viva la reina de Triana! Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo. COPE ha tenido acceso a novedades. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte. Descárgate la app. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Hay fechas que sirven de excusa para hablar de personajes fascinantes. Personas, claro, con sus luces y sus sombras, pero que en cierto sentido cambiaron el mundo. Y reconozco, es que es lo que tengo que decir, que deseaba tener un pretexto para poder hablar en los próximos minutos de él. Brando, next on Larry King Live. You're welcome, please, Mr. Marlon Brando. Marlon Brando is up for another Academy Award. This is the house that Marlon Brando lives in. When you think of growing up with the image of Brando as your sort of source of inspiration. There's a man named Marlon Brando. This is the only film directed by Marlon Brando. Marlon Brando was a very kind of serious figure, but the two of you... Who's that guy? Marlon Brando. Well, they'll have to change that name. Yeah, he was excellent. Yeah. I will be your Marlon Brando. I will slay the vampire. Marlon Brando habría cumplido 100 años el próximo 3 de abril.
Para algunos, el mejor intérprete de todos los tiempos. Un hombre que se ha convertido en sinónimo de virilidad, de carisma, un animal de la gran pantalla. Fue un galán rompecorazones, por ejemplo, rompió el mío. Carismático, inteligente, inquieto, con una personalidad magnética, indómito, caprichoso y el terror de muchos directores de cine, una estrella de su época que cambió la forma de actuar y que inspiró a toda una generación de actores. Paloma Paulete. ¿Qué tal, Cristina? Que teníamos ganas de este momento, ¿eh? Bueno, hay que decir que Marlon Brando no escapó de la polémica. No tuvo una infancia fácil. Nació el 3 de abril, como bien decías, del año 1924 en Nebraska, en el seno de una familia complicada. Entre otras cosas, sus padres tenían problemas con la bebida. El propio Marlon contó que, siendo solo un niño, en más de una ocasión tuvo que recoger a su madre, Dorothy, de bares en los que había terminado completamente etílica. Siempre tuvo una relación muy especial con ella. No fue así con su padre, Marlon Brando Sr. En una entrevista en 1955, así respondía a la pregunta de si se sentía orgulloso de su hijo, Marlon Brando Jr., y del Oscar que acababa de ganar. I imagine you're just a bit proud of your son right now, aren't you? Well, as an actor, como actor no mucho, como hombre bastante. Marlon Brando fue indomable desde la cuna con semejantes ancestros, imagínate. Y no tardó en dar problemas en la escuela, de la que terminó siendo expulsado, también de la academia militar a la que su padre lo envió. Un ejemplo de su carácter, Cristina. Siendo adolescente, fue despedido de un puesto de acomodador de cine por negarse a llevar una camiseta debajo de la chaqueta. Pues bien, Marlon llenó el sistema de aire acondicionado de ese cine con brócoli podrido y queso. Con 19 años coge las maletas y pone rumbo a Nueva York. Estudia interpretación a las órdenes de la actriz Stella Adler, que supo ver el talento que se escondía en este joven. Se metió en la piel de Stanley Kowalski, el protagonista muy famoso de Un tranvía llamado Deseo, una obra de teatro con la firma de Tennessee Williams que en 1951 Elia Kazan llevó al cine. Tú debes de ser Stanley. Yo soy Blanche. Oh, la hermana de Stella. Sí. Ah. ¿Dónde está mi mujercita? En el cuarto de baño. Ah. Me molesta la camiseta. ¿No te importa que me ponga cómodo? Por favor, quítatela. Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad. A mí también. Con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia. Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú. ¿Cuántos corazones rompió Brando con esa interpretación? Compartía cartel con la oscarizada Vivien Leigh y fue sin duda su primer paso hacia la inmortalidad. Marlon Brando admiraba el trabajo de astros como Spencer Tracy o Cary Grant. ¿Qué tenía ese joven de Nebraska que causaba furor en el público? ¿Por qué cambió la forma de interpretar? Esto nos ha respondido un grande de nuestro cine. Evidentemente Marlon Brando lo que cambia es una manera de interpretar. Utiliza toda la técnica que llamaban los del actor studio, que a su vez venía de Stanislavski, los rusos, y entonces incorporan ellos mismos una parte de su personalidad, de su cultura, de su imaginación, de todo lo suyo, lo que eran cada uno de ellos, al personaje. Entonces los personajes se hacen como más complejos por un lado y más creíbles por el otro. Toda esa escuela, pues el actor estudio, y Rod Steiger y tal, de ellos el que más destaca naturalmente es Brando. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas. Hacía apuestas para los dos, algo te habrá tocado. Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie, aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. The winner is Marlon Brando on the waterfront. The Winner Is. Era el año 1954 y un Marlon Brando de 30 años se metía en la piel de Terry, un exboxeador, trabajador de los muelles de Nueva York que se enfrenta a un mafioso. Con la ley del silencio se metió en el bolsillo el que sería su primer
Oscar que recibió de las manos de Bette Davis. Pesa más de lo que pensaba. No creo que nunca en la vida tanta gente haya sido tan directamente responsable de que yo esté tan feliz. Es un momento maravilloso. Ciertamente estoy en deuda. Bueno, esta fue la primera, Cristina, de las 2 estatuillas que el intérprete recibió a lo largo de su carrera. Pero eso sí, fue la única estatuilla que recogió en persona. 18 años después se hizo con el mismo galardón por una interpretación muy distinta, la de Vito Corleone en El Padrino de Coppola. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image En su lugar, Committee. en lugar de Marlon, recogió la estatuilla Sasheen Littlefeather, una joven ataviada con el traje tradicional apache, que se puso a explicar ante los asistentes que Marlon Brando no había asistido para protestar por la manera en que Hollywood había representado a los nativos americanos. Por cierto que hubo abucheos durante su discurso, unos abucheos por los que la Academia de Cine de Hollywood pidió perdón por primera vez en 2022. I was told by the president of Paramount Pictures, Marlon Brando. El presidente de la Paramount me dijo: Francis, Marlon Brando nunca aparecerá en esta película y te prohíbo que me vuelvas a mencionar su nombre. Pero finalmente me dieron 3 condiciones para contratar a Brando. 1, que trabaje gratis. 2, que haga un casting. Y 3, que pague una fianza de $1 millón asegurando al estudio contra cualquier pérdida de la película. Yo dije, acepto. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Lo que pido es justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Cristina, cuesta imaginarse al Vito Corleone de Coppola interpretado por otro que no fuera Marlon Brando. Imposible. Imposible. Bueno, pues a puntito estuvo de suceder. A sus 47 años, porque solo tenía 47 años, Marlon Brando tuvo que hacer un casting, modificó su voz y ante la atenta mirada del director de cine, se puso, en el día que tenía que hacer esa prueba, Kleenex en la boca para dar vida a esa característica mandíbula del patriarca italiano. Y así hizo historia. Be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Lucky if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see. How nice a E incluso trabajó el género musical con Ellos y Ellas, en el que compartió créditos con Jan Simmons y Frank Sinatra, con el que dicen que no se llevaba especialmente bien. También se metió en las botas del general mexicano Emiliano Zapata y llegó a recitar a Shakespeare de boca de Marco Antonio en Julio César. Vengo a hablaros en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero, pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado. Bueno, entre película y película, Brando sacó tiempo para las causas sociales, condenó la pena de muerte, apoyó la causa de los nativos americanos, acudió al funeral de Martin Luther King y también mostró su apoyo público a los Panteras Negras. Como hombre blanco, tengo mucho que aprender. No he estado en vuestro lugar, ni he sufrido como vosotros. Estoy empezando a comprender la naturaleza de esa experiencia. Y tenemos que trasladar esto a la comunidad blanca ya mismo. Y atención, cosa interesante también, Marlon Brando en su autobiografía, que se llamaba Las canciones que mi madre me enseñó, confesó que la fama fue la perdición de su vida. Las noticias son negocio y, por desgracia, las personas que estamos en el ojo público somos productos vendibles, como unos Kleenex o jabón. Pero me he topado con que las personas no creen todas las chorradas que leen. Te miran cuando te conocen y se preguntan si es cierto lo que han leído, pero se forman una opinión en función de lo que han experimentado. La vida privada del actor
actor daría para una serie. Algunas pinceladas. Se casó en 3 ocasiones, pero Brando mantuvo relaciones con muchas personas famosas y anónimas. 11 hijos reconocidos, pero algunas fuentes aumentan ese número a 30. Cuando nació el primero, Marlon dijo que no quería que su padre lo conociera ni que estuviera cerca de él. Tal era la mala relación que mantenían. Su vida personal atravesó episodios dramáticos. Su hijo Christian cumplió 10 años de prisión acusado de la muerte del novio de su hermana pequeña, Cheyenne. El propio Brando tuvo que testificar en el juicio e invirtió una fortuna en asuntos legales. Poco tiempo después, ella se suicidó. Tenía tan solo 25 años. La imagen de Adonis con la que conocimos a Brando en un tranvía llamado Deseo, Cristina, desapareció con el paso de los años. Visiblemente desmejorado, Marlon Brando volvió al set para trabajar a las órdenes de Coppola en Apocalypse Now, dando la vida al general Kurtz, 140 kilos de peso, el pelo rapado, algo que no estaba contemplado en el guión. Finalmente Coppola decidió oscurecer los planos en los que el marine aparecía. Cobró $3 millones por ese trabajo. Algo más fue lo que recibió por dar vida al padre de Superman en esa película, la película de superhéroe. Trabajó 13 días. Por cierto, una cinta en la que una vez más la estrella se negó a aprenderse los diálogos y lo dejaba todo en manos de la improvisación. Conocido es que en más de una ocasión requería de un asistente con una cartulina en la que aparecieran escritas sus líneas o un pinganillo con alguien chivándoselas. Se podrían contar cientos de anécdotas. Por ejemplo, que tocaba los bongos. Inventó un afinador que patentó en el año 2002. Se compró una isla en Tahití, el país de origen de su tercera mujer. Se manejaba perfectamente en francés y amenazó con denunciar a Truman Capote por una entrevista histórica que este publicó tras 7 horas de conversación con el actor en un hotel en Japón. No todo fueron luces en la carrera del actor. Durante el rodaje del Último tango en París de Bernardo Bertolucci, la actriz protagonista, María Schneider, que entonces tenía 19 años, aseguró haber sido agredida sexualmente por el actor ante las cámaras en una escena en la que se simulaba una violación. El propio Bertolucci reconoció sentirse culpable por haber rodado la escena. Marlon Brando pasó sus últimos años de vida acompañado de un respirador. Murió el 1 de julio del año 2004 en un hospital en Los Ángeles, California, aquejado de una fibrosis pulmonar. Tenía 80 años, falleció solo y en bancarrota. En esos últimos años trabajaba prestando su voz a un personaje de un videojuego. En su última entrevista, Marlon Brando aseguró estar listo para morir. Dijo: lamentarse no vale para nada en la vida. Eso pertenece al pasado. Lo único que tenemos ahora es el presente. En fin, podríamos hablar durante horas y horas de un actor que participó en más de 40 películas y que fue el espejo en el que se han mirado gigantes de la escena como Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman o Tom Hanks. De los muchísimos apodos con los que se le conoció, me quedo con el que le concedió Truman Capote: el Duque. Si hay 5 grandes actores clásicos que serían Cargable, Gary Cooper, John Wayne, Henry Fonda y Bogart, creo que en la nueva generación estaría naturalmente Marlon Brando, que terminaría con Jack Nicholson, que es otro de los grandes. El rey, el zar del Actor Studio fue Marlon Brando. Y si lo dice el maestro Garci, querida Paloma Paulete, será verdad. Será. Lui le dice, vedi in fondo, siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiolone. Y por cierto, mención muy especial al actor de doblaje que le dio vida en español
a Marlon Brando, que se llamaba Rogelio Hernández, uno de ellos, que le dio una personalidad y una fuerza maravillosa. Seguro que le recordáis. Es, por ejemplo, el que le dobla en Un tranvía llamado Deseo. Porque es cierto que de Marlon Brando se decía que tenía un físico imponente, pero que luego su voz no acompañaba tanto. Bueno, tiene una voz curiosamente aguda, pero muy viril, muy arrastra y es muy marcada. A mí no me desagrada su voz. No. Así como que decían que cerraba mucho la boca. Sí, eso nos gusta. Bueno, a mí me gusta. A mí también. Bueno, pero oye, hay el trabajo de los actores de doblaje que hay que reivindicarlo. Exacto, haces muy bien. Pues ha llegado ese momento tremendo, sorprendente, inesperado, atroz, que constituye el final del programa. Yo siempre me quedo perpleja porque me parece que hace 10 minutos que empezamos, chicos. 4 horas llevamos. Es cierto, hoy se ha pasado rápido, lo hemos estado comentando en la redacción, ha pasado bastante rápido el programa de hoy. Eso es que nos lo hemos pasado muy bien. Casi siempre me pasa, pero ¿por qué dependerá que a veces va más lento y otras más rápido? También sabéis lo que os pasa. La Semana Santa, chicos, que os vais de vacaciones de Semana Santa. No, pero eso no tiene nada que ver. Ayer, por ejemplo, se me pasó prontísimo. No te creas, ¿no? Tiene que ver con algo interno del programa, no sé. O con nosotros mismos, con lo que sea. Vamos a hablar de esas historias que han seguido llegando de los ascensores, que ha gustado mucho. El tema de hoy que hemos hablado con Sol y con las chicas. Y un par de ellos más. Que mi madre tenía claustrofobia. Estábamos un día en una consulta médica, en un ascensor instalado, el ascensor se para y mi madre empieza a ponerse nerviosa y le digo yo, mamá, no te preocupes que en estos centros tienen servicio de mantenimiento, digo, y ahora mismo viene el técnico y nos saca. Y ya levanta la mano uno que iba en el ascensor y dice, el técnico de mantenimiento soy yo. No. Me lo consigo encontrar divertidísimo, que ponía algo así como... si te quedas 3 horas encerrado en un ascensor, te convalidan primero y segundo de meteorología. La señora que se acordaba del meme. Es que es buenísimo y es la conversación habitual, la de cómo está el tiempo, qué claro, loco está, claro. qué calor Entonces, hace. a fuerza de comentar llueve. y la dana y la ciclogénesis explosiva, pues vas aprendiendo. Y las isobaras, ¿Y no os pasa que os cuesta mirar a la cara directamente a esa persona? A mí me pasa, mucho. Pues depende del vecino. Me pongo que a mirar sea, el ¿no? suelo. Yo a veces me quedo mirando los botones con de los números de los pisos, ¿verdad? O sea, me quedo ahí mirando empanada como Hombre, yo si conozco a la persona y mantengo una conversación, no, obviamente, pero si la persona no y tú no tenéis familiaridad, puede llegar a ser si es un incómodo. completo desconocido, pues sí, lo hago un paulete. Yo miro a la pared y... Te quedas ahí como si fuera lo más apasionante del mundo, pero es como si en el metro te quedas mirando a alguien, ¿no? Así de pronto. No, tiene lo suyo el ascensor, lo hemos descubierto. Más oyentes que han hablado también mucho del tema de la escuela de padres. Si la educación actual es mejor que la de antes. Yo soy del 65, de la misma generación Cristina, y debo decir que para mí aquella enseñanza fue nefasta y bueno, y había profesores pues que había de todo. Y a eso, pues como siempre, pues que tenga suerte. Es como ir a una peluquería, como digo yo, pues que tenga suerte con la peluquera. Pues los profesores igual. Lo que yo creo aquí falta es mucha vocación y más pasión por enseñar y menos contenidos. La base para no hacer faltas, para tener interés en el colegio, para prosperar intelectualmente, siempre es la lectura. Potenciar la lectura. No, sí. Son dos de las claves que hemos tratado, Y además lo que ves es que es una discusión que está pendiente, que tiene miles de matices, donde es muy difícil llegar a acuerdos, que en España además se dificultan mucho porque está todo trufado de política, de intereses y de continuas leyes, y que yo creo tardaremos muchos años en dar con el quid de la cuestión, fíjate lo que te digo. El plan educativo, un pacto, ¿no?, por la educación, ¿no?, que tanto recuerdan habitualmente. Y llegar a un acuerdo entre suscitar mayor interés en el corazón de los niños hacia la enseñanza y a la vez mantener el mínimo de memorización y de aportación de conocimiento indispensable. Es difícil ese equilibrio. Vamos con el último de todos, que también les ha gustado mucho a los oyentes, y es esa entrevista que has tenido al comienzo del programa. Una vez más te has lucido con la entrevista que acabas de hacer a este sacerdote que ha escrito un libro llamado Resucitó. Qué interesante, qué cosas tan nuevas.
Oye, me alegro muchísimo de que el oyente lo subraye, porque tuvimos una discusión con respecto a si meter un tema tan religioso al comienzo del programa, pero era tan fascinante. Los últimos pruebas de la resurrección, los últimos datos sobre la Sada Santa, sobre el barrio de Talpiot, sobre el lenguaje arameo de los evangelios, que nos quedamos alucinados. Y yo creo que para Semana Santa es un texto fabuloso. Resucitó, de José Miguel García. Buscaros el podcast en fin de semana en la cadena COPE. Que nos vamos, que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González el Peli, Paloma Paulete, que lleva todas las redes y os acompaña del bracete, Laura Rubio, la sirena, y Jesús García Arcilla, que es... ¿Quién es Jesús García? El listo. El control era de Natalia Escobar, considerablemente lista también, y el central de Fernando Rodríguez, y nosotros te decimos con todo nuestro deseo feliz Semana Santa, feliz tarde, feliz muerte y resurrección, feliz Pascua. ¡Adiós, España! ¿Y tú qué piensas? Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia. Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. Oh, la primavera. Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa. Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 €. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada. Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Línea editorial. Cadena COPE. La Conferencia Episcopal ha llevado a cabo una campaña innovadora al invitar a un heterogéneo grupo de personas, varias sin ningún tipo de vínculo con la Iglesia, a subirse a un autobús para conocer de primera mano la labor de diversas entidades católicas con personas presas, sin hogar y discapacitadas, con mujeres maltratadas, con ancianos que viven en soledad en pueblos despoblados. Tras el viaje transmiten su asombro por una realidad que ni siquiera imaginaban. Es una sorpresa por el porqué.
pero también por el cómo, por la alegría, el cariño y la cercanía que ponen miles de personas al dar cada día lo mejor de sí a tantos que lo necesitan. A punto de iniciarse la campaña de la renta, esta iniciativa ofrece un argumento más a quienes todavía dudan a la hora de realizar un gesto que no cuesta nada al contribuyente y aporta un gran beneficio a la sociedad. Pero también es un importante efecto el que produce la campaña en quienes ya marcan la X. Esa mirada con ojos nuevos y libre de prejuicios es también un acicate para todas las personas que se consideran católicas y sobre las que inevitablemente se cierne siempre el peligro de la rutina. Al inicio de la Semana Santa, cuando los cristianos celebran los misterios centrales de la fe, esa mirada consiste en recuperar el asombro que experimentaron los seguidores de Jesús y que cambió para siempre el curso de la historia. Es ahí donde se encuentra la explicación a toda esa impresionante labor que muestra la campaña Por Tantos. Labor impresionante por todo lo que se hace, pero más todavía por cómo y por qué se hace. Son las